Nuestro pan de cada día, alimento para el alma, Él es pan. El Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 19, dice: Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Este versículo subraya la relación única y profunda entre Jesús y Dios el Padre. Jesús se presenta como el Hijo que actúa en total armonía con el Padre. Aquí hay algunos puntos claves que debemos considerar para poder entender esta relación, de la que podemos aprender para también, como hijos, hacer la voluntad de Dios el Padre. Y lo primero es la obediencia y la dependencia al Padre. Jesús declara que Él no actúa por su propia cuenta, sino que depende del Padre en todo lo que hace. Es decir, que Él está dependiendo y está obedeciendo a Dios Padre hasta en los detalles más mínimos. Aquí se subraya la sumisión y obediencia de Jesús como hijo. Debemos aplicar este principio también en nuestra vida cristiana. Depender cada día de Dios y depender en esas órdenes que nos da, obedeciéndolas al pie de la letra. Sabemos que Dios, como nuestro Padre, tiene esa autoridad sobre nuestras vidas y que nosotros debemos someternos a esa máxima autoridad que Él manifiesta a través de su palabra. Lo primero es la sujeción y la obediencia a nuestro Padre Celestial. Pero lo segundo, y algo que es extraordinario en esta relación entre Padre e Hijo, es la unidad. La unidad con el Padre. Vivir en unidad con el Padre. Jesús resalta la unidad esencial que hay entre Él y Dios. Las obras que Jesús hace son obras de Dios. Esta verdad nos asegura que Jesús no es un mero profeta, maestro o predicador. Está estableciéndose como hijo de Dios, viviendo y haciendo todo en unidad con Dios. Y aquí una doctrina que es muy compleja de explicar y de comprender. Cómo Dios puede ser uno y cómo Dios puede ser tres sin dejar de ser uno. Eso es posible solamente a través de la unidad, porque en esa unidad hay una misma naturaleza. La naturaleza del Padre es la naturaleza del Hijo, y más adelante vamos a hablar un poco acerca de lo que es la autoridad que como Padre se delega al Hijo. Pero en este momento estamos hablando de la unidad específicamente, como Dios y el Padre fueron y son uno, así nosotros como hijos podemos ser uno con el Padre. ¿Cómo puede ser esto posible? A través de la unidad. Cuando tenemos un mismo criterio, cuando tenemos un mismo pensamiento, cuando estamos yendo para el mismo lado, cuando consideramos como lo más importante cada orden y cada principio que Dios establece. Aquí estamos hablando de la revelación perfecta de Jesús, porque está en completa unidad con el Padre. Jesús también nos enseña a seguir el ejemplo del Padre. Nos muestra a seguir el ejemplo para hacer la voluntad y las obras del Padre. Jesús hacía lo que veía de Dios. Él lo replicaba, lo hacía igualmente, no parecido, no similar, lo hacía igual, imitaba al Padre absolutamente, hacía su voluntad, hacía esas obras que reflejaban literalmente el carácter de Dios Padre. Y aquí hemos hablado de tres cosas importantes: de la sujeción, de la obediencia, de la dependencia, pero también hemos hablado de la unidad y ahora mismo estamos hablando del ejemplo. Todos los días estamos viviendo de acuerdo al ejemplo que alguien nos da, la influencia que alguien ejerce sobre nosotros. ¿Por qué no dejarnos influenciar por Dios? ¿Por qué no dejarnos influenciar por ese Padre que nos ama tanto y que nos da el mejor ejemplo? Jesús nos da el ejemplo de la obediencia al Padre que debemos seguir. Jesús
Dios hombre en medio de nosotros, sometiéndose a Dios el Padre. Es la relación perfecta, es la relación con la que se identifica, y es posible que usted y yo tengamos ese mismo tipo de relación con Dios, la relación de padre e hijo. Pero vamos a terminar hablando de la autoridad, porque el Padre delega autoridad en su Hijo. Jesús se somete en todo a Dios, pero también declara que puede hacer todo lo que hace Dios por su autoridad delegada. Cosas aún mayores, dice la palabra. Jesús tiene poder para sanar, para perdonar pecados, para dar vida, porque recibe una autoridad basada en el sometimiento, en la obediencia, pero también en la búsqueda constante y permanente. Jesús oraba, Jesús clamaba, y algunos refutan esto porque es Dios, pero también es hombre, y como hombre quiso someterse al Padre. Como hombre nos da ese ejemplo de sometimiento absoluto. Recordemos por un momento el Getsemaní, donde Jesús estaba en una terrible angustia porque sabía lo que le iba a ocurrir unas horas después, que iba a morir por nosotros. Pero él le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiera, sino como sea tu voluntad. Jesús está sometiendo a la voluntad, aunque es doloroso, aunque es difícil, pero sabe que es lo mejor. Someternos a la voluntad de Dios, someternos a lo que dice Dios a través de su palabra, tal vez sea complejo, difícil, muy difícil para muchas personas, pero es lo más conveniente. Es lo mejor que podemos hacer para nuestras vidas, porque Dios como Padre sabe qué es lo que más nos conviene, sabe qué es la prioridad para nuestra vida, sabe qué es lo que más necesitamos. Por eso nos sometemos, pero Dios nos da a sí mismo esa autoridad como Padre, para que en el nombre del Padre podamos nosotros hacer las obras del Padre. Eso es posible, repito, cuando hay sujeción, cuando hay sometimiento, cuando hay dependencia, cuando hay unidad, pero también cuando seguimos el mejor ejemplo. Podemos recibir esa autoridad. Debemos buscar la voluntad de Dios, así como Jesús buscaba hacer la voluntad del Padre. Nosotros también debemos buscar diariamente su guía a través de la oración y de la palabra. Que nuestras acciones reflejen a Cristo, siguiendo su ejemplo de obediencia y amor. ¿Desde cuándo podemos hacer eso? ¿Desde cuándo podemos empezar a vivir una vida acorde a lo que Dios determina? La respuesta es desde ya, desde este momento. Quiero culminar leyendo lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 6 en adelante. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y llamadlo entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si nos acercamos hoy a Dios, si le pedimos perdón por nuestros pecados y comenzamos a vivir una vida de acuerdo a su voluntad, eso no va a ser fácil, pero en la oración recibiremos la ayuda, la fuerza, en la palabra recibiremos el aliento necesario para que sea posible vivir de acuerdo a los parámetros de Dios el Padre. Vamos a transformar nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios. Vamos a someter nuestras vidas a esa voluntad perfecta de Dios, a esa voluntad perfecta del Padre. Vamos a orar al Señor en este momento para que el Padre nos ayude. Esa relación de cercanía, esa relación de parentesco, esa relación de armonía, pero sobre todo esa relación de unidad es la que necesitamos. El Padre está dispuesto, pero como hijos necesitamos también disponer nuestro corazón para que venga su guianza, su dirección, su sabiduría, su fuerza, su autoridad y su protección. Oremos al Señor. Allí donde está, hable con el Padre. Dígale: Padre mío, Padre nuestro, Padre celestial, Padre eterno, estás en medio de nosotros, y hoy podemos dirigirnos a ti a través de esta oración, a través de este medio. Hoy nos dirigimos a ti, Padre Santo, Padre de gloria, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú nos recibes, Señor amado, tú nos acompañas, tú nos bendices, tú nos iluminas. Hoy podemos testificar de esa grandeza y soberanía tuya.
Padre Celestial, yo te pido por cada uno de tus hijos que estamos en este momento a través de este devocional hablando contigo. Algunos, Señor, están en sus hogares, otros están en sus trabajos, pero te pido, Padre Celestial, que tú nos permitas experimentar ese amor de Padre que tienes para cada uno de nosotros, que nos permitas experimentar ese amor, Señor, ese abrazo fraterno, que nos permita sentir tu presencia, tu ternura, tu cariño, Señor, que bien que lo necesitamos. Dígale: Señor, perdóname mis pecados, perdóname por haber dado la espalda a tu voluntad, perdóname por vivir tan lejos de ti, y te ruego, Señor, que me ayudes, te ruego, Señor, que me acompañes, te ruego, Señor, que me ministres, que me dirijas con tu presencia. Dígale: Padre Celestial, acompáñame. Dígale: Padre Celestial, lléname. Dígale: Padre Celestial, ayúdame. Ministrame con tu presencia, ministrame con tu bendición, ministrame con tu abrazo, con tu guianza. Dígale: Padre Celestial, llena a cada uno de los que están en este momento haciendo esta oración. Te pido, Señor, que estés ministrando y sanando al que esté enfermo, que estés ministrando y ayudando al que esté en angustia, Señor, al que está en dificultad. Que sea tu presencia ayudando y fortaleciendo a cada uno. Te pido, Señor amado, por cada familia aquí representada. Te pido, Padre Celestial, que seas el padre de esa mujer abandonada, que seas el esposo de esa mujer que está sola y que tiene que estar, Señor, trabajando por el bienestar de sus hijos. Te pido, Señor amado, que seas el padre del huérfano, que seas el padre del que vive en soledad, que seas el padre del que vive en angustia. Señor Dios Todopoderoso, te pido en el nombre de Jesús que estés acompañando cada vida y cada corazón y les estés abrazando, y que sea tu presencia la mayor riqueza, la presencia del Padre, el abrazo del Padre, la compañía del Padre siempre en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de dirigirnos a ti, de glorificarte y exaltarte. Señor amado, te glorificamos y te exaltamos y te rogamos, Padre Celestial, que siempre esté tu presencia en nuestras vidas, en el nombre que es sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús.